Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. El llamado final de Dios es el título de la lección de hoy. Antes vamos a orar. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Muchas gracias por cada lección que hemos estudiado en esta semana. Y ahora, Señor, que vamos a hacer la última parte, nos ponemos en tus manos para que tu bendición nos siga acompañando y tú puedas dirigir el estudio de esta lección. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección de hoy trae dos palabras: blasfemia, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Injuriar la reputación también es eso de blasfemia. Y abominación, que es aborrecer o detestar algo. En el llamado final, la pregunta podríamos decir: ¿qué entendemos cuando el Apocalipsis habla de la caída de Babilonia? Muy bien, gracias al Señor hemos llegado a la parte final de esta lección, que realmente es una lección interesante que complementa el estudio de todo el trimestre. Y nosotros debemos saber, y ya hemos estudiado en otras ocasiones el libro de Apocalipsis, y hemos estudiado esta porción que habla precisamente acerca de Babilonia y la caída de Babilonia. Por ejemplo, si vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, pero vamos a leer el versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Existió una Babilonia literal, nosotros sabemos, en los tiempos del rey Nabucodonosor, y nosotros sabemos también que esa ciudad se caracterizaba por tener muchos dioses, porque adoraban a muchos dioses, o sea que había allí una confusión religiosa tremenda. Así que trayendo ese concepto a nuestra actualidad, y como nos lo presenta el libro de Apocalipsis, podemos decir entonces que Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por los hombres y falsas doctrinas. Eso es lo que significa entonces Babilonia en estos tiempos actuales, ¿verdad? En este tiempo del fin, porque de eso precisamente estamos hablando. Así que Babilonia es un sistema de salvación falso que se basa en las obras humanas. En otras palabras, que tú puedes comprar o obtener méritos para alcanzar la salvación. Es un sistema de salvación falso. Y cuando el versículo 8 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, ha caído Babilonia, significa entonces que llegó ese momento crucial en que todo ese sistema montado por el hombre de salvación falso va a caer, porque se va a conocer realmente la verdad en Cristo Jesús, se está proclamando el mensaje de esperanza y salvación, y finalmente todo ese sistema de salvación falso perecerá, culminará, terminará, porque todos los esquemas proféticos de la palabra de Dios terminan siempre que el triunfo será del bien. El bien siempre triunfará sobre el mal. Así que entonces, allí nosotros encontramos grandemente que ese falso sistema religioso ha integrado sutilmente inmoralidad del alma como doctrinas de la encarnación, como doctrinas de vida después de la muerte, como el culto a los ángeles, el culto a los muertos. Así que es un sistema de salvación totalmente
digamos, opuesto al sistema o de salvación de nuestro Dios, a ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que todo este sistema de cosas perecerá, pero la Amén. salvación del Señor en Jesús permanece porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, que pronto vendrá por nosotros a buscarnos. Sí, dice, el mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo es el mensaje de Jesús y de su justicia. Así es. Otra pregunta, la última, pastor. ¿Cuál es la esencia del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es esa esencia? Muy bien. El versículo 9 de Apocalipsis 14. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hemos analizado en la lección de esta semana la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y aquí, hablando exclusivamente del mensaje del segundo ángel que habla acerca de la caída de Babilonia, y hablando del mensaje del tercer ángel que habla que si alguno adora a la bestia o a su imagen o reciba su marca o su nombre, él también beberá del cáliz de la ira de Dios. Así que Apocalipsis 14 describe entonces actos diferentes de adoración. Y allí vemos la adoración al Creador, la adoración a nuestro Dios, reconociendo su señorío, y la adoración a la bestia. Y nosotros hemos hablado que precisamente este ser, la bestia, siempre ha tratado de usurpar el lugar de Dios porque ellos quieren que se le adore. El problema precisamente desde que entró el pecado a esta tierra es un problema de adoración. ¿A quién nosotros adoramos? ¿A quién nosotros damos nuestros afectos? ¿A quién nosotros servimos? ¿A quién nosotros obedecemos? Así que entonces, hay un día de adoración. Y ese día de adoración precisamente es el sábado, un sábado. Y como hay un día de adoración para Dios, para el verdadero Dios, el Dios creador, también el enemigo de Dios ha inventado un día de adoración para él. Porque nosotros recordamos que cuando los israelitas estaban allá en Babilonia, el profeta Ezequiel vio a algunos líderes y príncipes de espaldas al templo a Jerusalén y adorando al sol. Y precisamente la adoración al sol no es otra cosa que la adoración ¿a qué? A ese sistema de salvación falso de Babilonia, ¿verdad? Adorando al sol, adorando al enemigo de Dios. Por eso entonces que el verdadero sábado el sábado representa el descanso, el sábado representa la seguridad, el sábado representa la certeza que nosotros tenemos de que estamos adorando al verdadero Dios, al Dios de la creación, a ese Dios que murió por nosotros, a ese Dios que dio su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros reconocemos a ese Dios, entonces esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cubre todos nuestros pecados pasados y nos hace presentar al Señor como la primera vez. Así que debemos el mensaje final y el llamado de Dios final es precisamente lo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente bien, vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Entonces el sábado representa el descanso, el sábado representa la seguridad y la certeza que tenemos en Cristo, nuestro Redentor y nuestro Creador. Amén. Apocalipsis 14:12 es el versículo para toda la iglesia. Aquí está la paciencia de los santos, los que perseveran, los que tienen o guardan los mandamientos de Dios, su regla de fe, y tienen la fe en Jesús, su poder en Jesús. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias. Y les invitamos ahora para que vean nuestro programa hermano, Perspectiva Bíblica. Dios les bendiga.